Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias por este nuevo día en que te hemos alabado, te hemos adorado. Gracias, Señor, porque tú eres nuevo cada día en nuestras vidas, Señor. Y estamos abiertos para ti, para recibir de ti, Señor. Tú eres nuestro pan de vida. Oh Espíritu de Dios, ministranos. En esta mañana, Señor, ministranos, enséñanos, llámanos, exhórtanos, consuélanos, conforme tú conoces nuestras necesidades, las necesidades de tu iglesia, Señor. Te lo rogamos, Señor Jesús, seas tú mismo hablándonos a cada uno de nosotros. Te lo pedimos unidos en tu nombre precioso. Amén. Y en estos días, amados hermanos, estaba eh, pensando sobre la fidelidad de Dios para con nuestras vidas, no solo en este tiempo de gran necesidad, sino a lo largo de todas nuestras vidas. Y quisiera ir al Salmo 89. Pero no solo ver la fidelidad de Dios, ¿no? Sino también nuestra fidelidad al Señor, que es fiel siempre. En el Salmo 89 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca. Oh Jehová, Dios de los ejércitos. El verso 8. Ahora estoy en el verso 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Y qué lindo, porque el salmista quiere cantar las bondades del Señor, las misericordias del Señor, y está proclamando que lo va a hacer de generación en generación. Él va a hacer notoria esa fidelidad, la va a resaltar, la va a dar a conocer. Y cuando nosotros pensamos en la fidelidad de Dios, podemos darnos cuenta que es parte del ser esencial de Dios, el ser fiel, el mantenerse constante en quién es Él y en lo que dice que Él va a hacer. Y a lo largo de toda la palabra, nosotros podemos ver, aprender, mirar, contemplar la inmensa fidelidad de Dios para con los suyos, para con su pueblo, hoy para con nosotros, su iglesia. Vamos a ir por un momentito a Deuteronomio 7 en el verso 1 y 2. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y el Señor le está diciendo aquí claramente a Israel: cuando Jehová tu Dios te haya introducido, Dios mismo los iba a entrar en esa tierra prometida, en esa tierra donde fluía leche y miel, donde habían
naciones mucho más fuertes y poderosas que Israel, Dios los iba a entrar. Él iba a hacer eso. Él lo había prometido y él lo iba a hacer. Ahora, Israel se iba a esforzar. El Señor le va a decir eso luego a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente, pero él ya se las había entregado. Él los iba a introducir, él iba a pelear cada batalla y él iba a entregar a esas naciones dentro de él. Ahora vamos a recordarnos que Deuteronomio es la ley que está leyendo Moisés a la nueva generación, la que ha crecido en el desierto y que va a entrar a la tierra prometida. Y está él dándoles, ¿verdad?, los mandamientos del Señor, leyéndoles la ley de Dios y recordando todas las cosas que Dios dice. Dios es el que los va a entrar. Ahora vamos a ir ahí mismo en Deuteronomio 7 y vamos a leer en el verso 6, del 6 al 9. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y qué lindo, hermanos, porque dice aquí la palabra de Israel, que era un pueblo santo para Jehová, que Dios lo escogió. ¿Y por qué lo escogió? Lo llama un pueblo especial. ¿Y por qué lo escogió? No porque era grande, no porque era fuerte, no porque era valiente. Lo escogió porque lo amó. Y eso nos recuerda y nos hace presente cuál es la naturaleza del Dios que tenemos. Porque primero que todo lo que Él ha hecho, lo que hace, lo que continuará haciendo, lo ha hecho por esa esencia que es el mismo, que es el amor. No es que Él tiene amor, Él es el amor. Y a Israel no lo escogió por ningún otro motivo, sino porque lo amó, porque era un pueblo que no era en sí mismo, ¿verdad?, atractivo. Él lo hizo, él lo creó, él lo atrajo, él le dio la victoria, porque él lo amó. Y no solo lo amó, sino que quiso guardar el juramento que hizo a sus padres. Y qué lindo, porque aquí está esta nueva generación que va a entrar a la tierra que fluye leche y miel, que Dios había prometido. Y Dios está recordando de dónde viene esa promesa. Se la hizo a los padres. Ahí tenemos a Abraham, a Isaac, a Jacob. Dios hizo pacto con Abraham y lo confirmó con Isaac y lo confirmó con Jacob. Y entraron 70 personas a Egipto y salieron miles. Su fidelidad. Él se hizo de un pueblo para sí mismo, para poderlo entrar en la tierra prometida y poder cumplir su promesa de traer a nuestro Salvador. Y qué precioso, porque están entrando, pero hace memoria de lo que él habló cientos de años atrás. Pero él
lo mantuvo, lo afirmó, lo confirmó y lo llevó a cabo. Y esa es la grandeza de la fidelidad de Dios, que no lo tiene hombre alguno. El hombre puede hacer una promesa y cuando llegue el tiempo se da cuenta que no puede cumplirla o solo puede cumplirla a medias. Pero la fidelidad de Dios, amados hermanos, está en que Él mismo, el Dios Todopoderoso, causa las circunstancias para poder llevar a cabo lo que Él ha prometido. ¡Qué glorioso! Es el único. Su fidelidad de haber guardado esa promesa y de haber conservado a su pueblo, de haberlo guardado, haberlo hecho crecer a miles y ahora él mismo entrarlo. El verso 9 dice, conoce pues, qué linda es la palabra, quiero que sepas, quiero que tú tengas este conocimiento en ti mismo, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él es Dios fiel. Él declara de él mismo que Él es el que guarda, que Él es el que sostiene, que Él es el que mantiene, conserva, que Él es el que guía y que Él va a cumplir todo lo que Él ha prometido. Gloria al Señor. Qué precioso es nuestro Dios, amados hermanos. Qué grande es conocer por las escrituras su fidelidad continua a su pueblo y a todo lo que Él ha prometido para nosotros. Ahora, aquí en Deuteronomio, en el verso 8, hay algo muy importante también, porque cuando uno ve la fidelidad de Dios, vemos la parte que Él ha podido sostener, guiar, guardar, preservar a su pueblo, a su gente, cumplir sus promesas. Pero parte de esa fidelidad también ha sido que Él ha probado continuamente a su pueblo. Y lo podemos leer aquí en Deuteronomio 8. Voy a leer del 1 al 5. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Y una de las cosas que podemos ver es que parte de esa fidelidad era también la corrección de su pueblo, porque el pueblo estaba en la fe, pero también el Señor se encargó a través de las diferentes pruebas en las cuales Él mismo los puso, de poder
hacerles ver lo que había en su corazón y corregirlos, encaminarlos. Qué precioso, hermanos, porque generalmente nos gusta ver la parte del amor, de cómo Dios nos trata y nos guarda y nos preserva, pero también ver la otra parte, que por causa de su fidelidad, Él también probó a su pueblo y lo afligió para que el pueblo pudiera saber lo que había en su corazón, lo que podía manifestarse de sus corazones. Lo afligió, le hizo tener hambre, pero le dio manjar del cielo, pan de nobles, el maná, y también para que supiera que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de todo lo que Dios le decía, que ese era su sustento. La palabra que venía de la boca de Dios era el sustento de su pueblo y que esa palabra era la que lo iba a enderezar, lo iba a corregir, lo iba a guardar. El Señor sabía, ¿verdad? Lo que Él estaba haciendo, porque Israel fue un pueblo rebelde. Dios lo llama varias veces rebelde y de dura cerviz, pero Dios era fiel con ese pueblo y lo amó y lo dirigió y se dio y lo probó y lo afligió. Dice que para la postre poderle hacer bien. Qué preciosa es la fidelidad, porque esa fidelidad también la vemos hoy en nuestras vidas. Ahora, Dios dijo a través de todas estas promesas que Él iba a enviar, ¿verdad? En esa simiente de mujer para bendecir a todas las naciones. Esa era la promesa a Abraham, que en su simiente iba a bendecir a todas las naciones. Y la fidelidad más grande del Señor ha sido darnos a Jesús, darnos a su único hijo, a su unigénito. Él nos ha dado lo más amado, lo más preciado. Vamos a ir a Gálatas 4:7. Gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad, amado Dios. Que todas las cosas que tú has prometido las llevas a cabo hasta el fin. En Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Él nos ha dado a su hijo. A Israel lo entró en esa tierra prometida, pero todo eso hablaba, ¿verdad? ¿De quién? Del Señor, de Cristo Jesús. Y ahí en esa tierra, con todas esas bendiciones, en Belén vino Jesús, vino el Salvador. Todo lo que Dios causó e hizo para poder darnos a su Hijo. Y dice que hemos recibido por medio de él el ser hijos, que su espíritu ha venido a nuestros corazones y por medio de ese espíritu podemos clamar: Abba, Padre, Abba, Padre. Grande es la fidelidad del Señor para con nosotros, porque es por medio del Señor que nosotros hemos podido hoy
por medio de la fe, reconciliarnos con el Señor y abrazarnos con Él y estar en Él y clamar al Señor, Abba Padre, papito lindo. Es por medio de Cristo que vino la gracia y la verdad de Dios. Vamos a ir a Juan 1, 16, 18. Juan 1. Dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios que esté en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La fidelidad de Dios se ha cumplido grandemente en su Hijo Cristo Jesús, que ha sido dado para nuestra salvación. Su gracia y su verdad vinieron a través de Jesús. Por medio de Él estamos hoy en Cristo y en el Padre. Por medio de Él le conocemos. Por medio de Él hemos podido entrar. Por medio del Señor. Qué precioso, hermanos, que si nosotros vemos las escrituras, Dios ha sido tan fiel en todas las cosas que Él ha dicho que iba a hacer y lo es hoy. Y cuando nosotros vemos esta fidelidad de Dios, que nos ha dado lo más precioso, que es su Hijo, por medio de Cristo ha venido la justicia de Dios a nuestras vidas. Por medio de Jesucristo, quien vino en carne, se nos ha dado esta grande salvación. Por medio de Jesucristo, nosotros hoy podemos vivir en su Espíritu Santo, porque Él ha cumplido todo lo que Él prometió de enviarnos a ese precioso Salvador, a ese glorioso Salvador. Y cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, podemos ver que en esa gran fidelidad de Dios, nosotros también necesitamos aprender a ser fieles al Señor y responderle a Él con nuestra fidelidad al Señor. Cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, Dios lo amó. Israel no era nada. Hay estos capítulos en Ezequiel 16. Estaba, ¿verdad? Tan desvalido, en tanta pobreza, pero Dios lo amó. Amó su miseria, lo rescató. Y el pueblo, ¿verdad? Fue rebelde muchas veces. No obedeció al Señor, no quiso someterse cuando iban a entrar la primera vez a la tierra prometida. No pudieron hacerlo. Dice que por causa de su incredulidad no pudieron entrar porque fueron duros de cerviz. Y el Señor los castigó, los dejó postrados en el desierto, toda esa generación. Lo que estábamos leyendo era la nueva generación que iba a entrar, pero la primera quedó postrada. No perdieron su salvación, pero trajo, ¿verdad? El Señor una sanción, una corrección por causa de no haberle creído al Señor, de no haberle volteado el corazón a ver y haberle dicho, sí, Señor, tú nos has traído hasta acá. Hemos visto tu mano poderosa, cómo tú nos sacaste de Egipto, porque esa es la promesa que hiciste a nuestros padres y nos has traído acá y vamos a entrar. No, no fue así. Fueron rebeldes y se volvieron al desierto. Pero el Señor fue fiel. El Señor los amó, los soportó, los enderezó, los corrigió, los entró.
Y una de las cosas que nosotros podemos hacer con nuestras vidas, hermanos, es poder ver la fidelidad de Dios. Ver la fidelidad de Dios desde aún antes de conocerle. Aún antes de conocerle. No le conocíamos. Así como leía alguien, no le conocíamos, estamos muertos en delitos y pecados, pero Él ya nos había escogido. ¿Y por qué nos escogió? No porque éramos buenos o porque valíamos algo. Nos escogió porque nos amó. Y en esa misma fidelidad nos trajo a Él y nos dio gracia. Gracia para responderle, porque aún la gracia para responderle no es nuestra. Hay una porción que hacemos nosotros, pero aún para esa porción es la gracia del Señor. Y nos dio gracia porque nos amó, porque se acordó del pacto, porque se acordó de su Hijo, que lo ha dado para nosotros poder entrar por medio de Él y tener comunión con su Hijo Jesucristo, el cual es Dios, Dios mismo. Hacer memoria, amados hermanos, cuánta es la fidelidad del Señor. ¿Cómo ha sido su fidelidad para con nosotros en nuestros primeros tiempos? ¿No? Recuérdese cuando usted conoció al Señor. La fidelidad de Dios es grande. Es grande con las recién paridas. Porque te cuida, te guarda, hace milagros y prodigios, cosas que nunca pensamos ver, Dios hace, porque considera nuestra pequeñez y nuestra inmadurez y pasa por alto muchas veces, ¿verdad? Nuestras rebeldías o terquedades. Y Él es bueno y misericordioso y nos nutre y nos da la leche y nos da el pan y nos da luego comida sólida. ¿Cómo ha sido nuestra vida en el Señor, hermanos? Si algo podemos decir cada uno de nosotros es que el Señor ha sido fiel, fiel continuamente. Muchas veces nosotros hemos sido infieles, así como lo dice la palabra, pero Él ha sido siempre fiel. Lo fue con su pueblo, lo es con nuestras vidas. ¿Cuánto más en Cristo Jesús, Señor nuestro, el cual ha venido para nuestra salvación, para nuestra justificación en Él? Nos ha dado lugar en Él, llamados a ese llamamiento celestial, a ser participantes de ese llamamiento celestial. Y en nuestras vidas hoy, hermanos, hoy por hoy, en este día, en esta hora, nosotros podemos declarar la grandeza de la fidelidad de Dios para con nosotros, para con cada hijo suyo. Él ha sido más que fiel. Lo bendecimos. Lo bendecimos. Le agradecemos su gran fidelidad, su gran amor, su misericordia. Podemos decir como el salmista que queremos hacer notorias, exaltar, resaltar de generación en generación sus grandes misericordias con nosotros. Han sido nuevas cada día. En medio, hermanos, de esta gran recrudecimiento de la pandemia, cuánto podemos ver su fidelidad, cuánto podemos ver su fidelidad. Y es en esa fidelidad, amados hermanos, muchas veces en esa fidelidad también Él nos ha afligido y probado. Gloria al Señor. Lo necesitamos. Lo necesitamos. Como el padre corrige a su hijo.
Un padre que no corrige a su hijo, dice que el que no corrige a su hijo luego lo avergonzará. Pero el Señor nos corrige en amor, nos disciplina en amor. Aunque nos tenga que dar un buen latigazo, lo hace en amor y nos ha probado y nos ha afligido. Y una de las cosas importantes, amados hermanos, es que cuando el Señor también nos prueba y nos aflige, poder con todo nuestro corazón en humildad agradecerle por ocuparse de nosotros y enderezar nuestros pasos, sanar lo enfermo, corregir lo torcido, enderezar lo torcido. Y hoy por hoy agradecemos su gran fidelidad. Hoy por hoy queremos darle gracias al Señor por toda su bondad. Es muy importante para nosotros cuando nosotros somos probados y estamos pasando situación difícil, que el Señor nos ejercite en salir de la queja o el reniego o la murmuración, salir de eso para bendecirle y agradecerle por ocuparse de nosotros, por ocuparse de corregirnos en aquello que sabe que necesitamos. Y quiero leer contigo en Hebreos 12, en el verso 5. Grande es su fidelidad. Parte de esa fidelidad es disciplinarnos como sus hijos, amados hermanos. En Hebreos 12, 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice, si soportáis la disciplina, porque la disciplina hay que soportarla, pero también la soportamos en amor, en humillación, reconociendo, hermanos, que el Señor no se equivoca cuando Él nos aflige, no se equivoca cuando Él nos prueba. Hay otras aflicciones que nosotros mismos nos metemos en esas y nosotros también nos buscamos otro tipo de problemas, pero aún en eso, el Señor es misericordioso y fiel y es bueno. En el verso 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Qué precioso, hermanos. Qué lindo, porque entonces los hijos de Dios aprendemos a agradecerle al Señor, a tener corazones humildes cuando sabemos que estamos siendo tratados y agradecerle que Él nos está enderezando en cada paso para Él. Dice, para lo que es provechoso. Si éramos corregidos para las cosas naturales, cuánto más para lo eterno, para lo que es participar más en lo del Señor. Qué glorioso, yo quiero eso, porque es para participar más en lo del Señor, provechoso para lo de Cristo. Ahora vamos a poner atención en el verso 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente
parece causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y es verdad, hermanos, cuando estamos pasando los días en que somos probados o afligidos, dice que no es ninguna causa de gozo, sino de tristeza, pero luego hay fruto apacible de justicia. Porque cuando todo eso está sucediendo, nuestra comunión con el Señor es más intensa, le buscamos más, lo sentimos más cerca, podemos experimentar más que la comunión con Él crece, ¿verdad? El poder expresar y el poder recibir del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, en ese momento no es de gozo, pero luego viene la manifestación de esa justicia del Señor en nuestras vidas, amados hermanos. Y conforme va pasando el tiempo, los días que Dios nos regala, nosotros queremos que se manifieste esa justicia de Dios en nuestros corazones, ese fruto de justicia del mismo Cristo, ese olor a Cristo que sea cada vez mayor en nuestras vidas. Y entonces le agradecemos, ¿verdad? Que ese bendito alfarero nos toma en sus manos y hace el barro como Él quiere. Y si la vasija se echa a perder, lo vuelve a hacer como Él quiere. Gloria a Él. Verso 12 dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Así que, porque Él es fiel, parte de esa fidelidad es también el entrarnos más, el enderezarnos, el sanar lo que esté enfermo, el enderezar lo que está torcido. Gloria a Él. Bendito sea el Señor. Y en esa fidelidad, amados hermanos, de Dios, que es para siempre, que es eterna, que dice el Salmo, que es hasta las nubes, es su fidelidad, hasta el cielo su misericordia. En esa fidelidad nosotros queremos también aprender y ejercitarnos a ser fieles al Señor. Nosotros queremos serle fieles al Señor. Queremos aprender de Él, de Cristo al Padre. Dice que Jesús fue fiel. Moisés también fue fiel. Abraham fue fiel. Nosotros también queremos ser fieles al Señor, amados hermanos. En nuestra vida, el Señor nos llama, en su fidelidad nos llama a esa fidelidad. En su fidelidad nos llama a que nosotros también podamos mantenernos perseverantes, enfocados en Él y en lo que es de Él. Ser fiel a Él es ser fiel a lo que es de Él. Ser fiel al Señor es ser fiel en lo que Él nos ha dado de Cristo en nuestras vidas. ¿Mm? No es solo decir yo soy fiel y ya. Ser fiel es cogernos de Él y no soltarnos nunca para nada del Señor. ¿Cuánto más tenemos que hacer eso en medio de estos tiempos, amados hermanos? Agarrarnos fuertemente del Señor y mantenernos ahí. Y parte de esa fidelidad es servir al Señor. Si quizás hay algunos que estamos aquí que somos nuevos y aún no hemos entrado al servicio del Señor, yo quiero animarte que en este tiempo tú te cojas fuertemente de Dios, que no te sueltes para nada, que Él es fiel continuamente.
pero que también le rogamos a Dios que abra puertas para entrar en aquello que Dios tiene, para servirle a Él, para glorificarle a Él. Servirle al Señor en todo lo que Él desea, que le servimos en alabanza, en amor, en disfrutarnos de Él, en estar en su presencia, pero también en aquello que Él nos ha dado para su iglesia, para anunciarle, en aquel don y servicio que Dios nos ha dado. Hay muchas parábolas que hablan del siervo fiel, ¿verdad? El siervo fiel y prudente, la parábola de los talentos, la parábola de las 10 minas, el buen administrador. Dios nos llama también, hermanos, a ser fieles con lo que Él nos ha dado de Él en el servicio a Cristo. En Primera de Timoteo 1:12. Así que los que estamos recién empezando en el servicio, le oramos al Señor en esta mañana que continúe abriendo puertas para los que ya estamos en el servicio, que el Señor siga ensanchando y nos pueda seguir guiando. Primera de Timoteo 1:12. Dice, aquí está Pablo. Este es el testimonio de Pablo. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Qué lindo Pablo. Dice, al que me fortaleció. Fue en las fuerzas del Señor. Él necesitaba ese toque de Dios, que Él lo llenara de sus fuerzas, de la fortaleza del Señor, a Cristo Jesús. Y lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Él pudo ver ese corazón fiel y le dio para que entrara en ese servicio, en ese poder llevar la palabra a los gentiles. Lo tuvo por fiel y lo puso en ese servicio. Y qué lindo, hermanos, porque Pablo nunca olvidó, ¿verdad? Cómo él había sido en el pasado un injuriador, blasfemo, persiguió a la iglesia, maltrató a los hermanos, los encarceló, pero Dios tuvo misericordia, lo hizo en ignorancia, Dios tuvo bondad con él y lo puso en el servicio. Y el Señor, hermanos, es el que nos pone en el servicio a Él. Él nos pone en aquello a lo que nos llama. Y qué importante, porque Dios nos llama a serle fieles a Él en aquello que nos da y en ser, hermanos, esa responsabilidad de lo que es del Señor. Porque son tiempos que Dios nos está llamando a muchos a cosas muy específicas y poder
escuchar la voz del Señor y poder servirle en fidelidad en aquello que Dios nos llama hoy. Por eso es tan importante cuando la palabra nos dice que en esa fidelidad Él nos llama a la comunión con su Hijo Jesucristo, porque quiere que escuchemos su voz. Él mismo causa que nosotros escuchemos esa voz y podamos, hermanos, serle fieles en este tiempo, en aquello a que nos está llamando, en aquello específicamente en lo que Dios está abriendo, serle fieles al Señor, no tener por menos lo poco. Él dijo, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Aprender a ser fieles en lo poco, en lo pequeño. Allí honramos a Dios en todo aquello que da Él, por pequeño que es, amados hermanos, a los ojos de Él es grande. Ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que quisiera compartir es que en esa fidelidad, hermanos, que es tan preciosa, que podemos estar cada vez más en esa comunión con el Señor, que su mismo Espíritu nos está guiando a aquello en que Dios quiere que nos enfoquemos en lo personal y como iglesia. En todo eso, amados hermanos, aprender también, así como participamos de todas las cosas gloriosas del Señor, de su llamamiento, de verle, de alabarle, de bendecirle, así también aprender a llevar en nuestras vidas el vituperio de Cristo, ese vituperio de Cristo, que es aprender también, así como Él fue ofendido o menospreciado o dejado de lado o no considerado por quién era Él, por lo que Él traía del reino. Así también nosotros, amados hermanos, participar de ese vituperio de Cristo. Dios nos ha dado la parte gloriosa, pero esta parte es importante también. En esa fidelidad, estar dispuestos a compartir también lo que es. En Hebreos 11:24 tenemos a Moisés declarando cómo él consideraba que ese vituperio del Señor era mejor que cualquier cosa de esta tierra. En el verso 26 del capítulo 11 de Hebreos, voy a leer desde el 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este Moisés, que era grande, que hablaba con Dios cara a cara, él hablaba con Dios cara a cara, era amigo de Dios. Él escogió, dice la palabra, fue lo que él quiso hacer, ser maltratado antes que gozar de los deleites temporales del pecado, de las comodidades, de las riquezas que quizás en ese momento para él era algo que podía hacer. Él prefirió, dice
que tuvo por mayor riqueza el vituperio. ¿Y qué se entiende por vituperio, hermanos? Porque muchas veces la palabra quizás no está clara, pero el vituperio, el vituperar a alguien ofenderle, es rechazarlo duramente. Y el vituperio de Cristo apunta a todo el rechazo que él tuvo, al desprecio que él padeció, la deshonra, la afrenta, la vergüenza, ¿no? No solo murió como eh, un el mayor homicida o criminal en una cruz completamente desnudo, completamente maltratado físicamente. Ese vituperio también se extiende a todo su ministerio público, todos los desprecios, todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de participar en ese vituperio, es que también nosotros nos vamos, ¿verdad? Reconociendo siendo uno con el Señor y estamos dispuestos no solo a contemplar su belleza, su gloria, alabarle, la parte tan preciosa, sino que también nos hacemos uno con Él en sus sufrimientos. Así como Él fue menospreciado, nosotros estamos abiertos a ser menospreciados por causa del Señor. Así como Él sufrió, también nosotros nos hacemos de los sufrimientos que vengan por causa del Señor. Eso es llevar el vituperio de Cristo en nuestras vidas. Y Moisés dice que él tenía por mayor riqueza, hermanos, qué precioso, que aquel que fue considerado fiel en toda la casa del Señor. Dice que él tenía por mayor riqueza las ofensas, los maltratos por causa de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¡Wow! ¿Por qué? Porque él tenía puesta la mirada en el galardón. Él pudo enfocarse, que él solo iba a Cristo y él solo apuntaba a lo del Señor y en él se concentró y en él caminó y solo a él lo miró, no importaba lo que venía, no importaba lo que era contra él, solo le miró al Señor y lo tuvo por mayor riqueza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice que él se sostuvo como viendo al invisible. El invisible fue tan real para él que él solo mantuvo sus ojos en él, mirándolo, contemplándolo y reconociendo que a donde él iba era mucho mayor que todo lo que él pudiera atravesar y por lo tanto estaba dispuesto no solo a seguir contemplando la gloria de Dios, sino también a dar cabida a todo lo que pudiera venir en ofensa, en maltrato, en menosprecio, porque él quería también participar de los padecimientos de Cristo. Gloria al Señor. Eso es parte de nuestra fidelidad a Él. Eso es parte. A veces no queremos que la gente nos dé un no, que nos voltee la cara, que nos dé la espalda o que se moleste con nosotros, pero estar abiertos a lo que nos llama el Señor, amados hermanos. Estar abiertos a lo que nos llama el Señor, para que por causa de Él es un tesoro, una riqueza. También nosotros, si tenemos un Salvador que fue completamente menospreciado, que lo escupieron en la cara, que lo hirieron, que lo... ¿Cómo nosotros no estamos dispuestos a nada de eso? Sí, nosotros también. A lo que Él nos llama, también abrir el corazón. Vamos a seguir leyendo ahí en el 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Pero ellos también consideraron, ¿verdad?, como un gran tesoro participar de los vituperios de Cristo. Y yo le pido al Señor que nos ejercite en ser fieles a Él, en que en aquello que Él nos llama, amados hermanos, nosotros responderle a Él de todo corazón, de todo nuestro ser. Hebreos 12, del 12 al 14. Vamos a avanzar un capítulo más. Hebreos, perdón, hermanos, ese es el capítulo 13. El capítulo 13 del 12 al 14. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Por eso él fue, ¿verdad?, crucificado en el Gólgota. Él salió del campamento y nosotros también salimos. Hay que salir, hermanos. Hay que salir de todo lo que tengamos que salir. Salimos para solamente vivir delante de Dios, para solamente agradarle al Señor, servirle a Él. En su fidelidad, nosotros también serle fieles al Señor. En su fidelidad nos ejercitamos en nosotros servirle con fidelidad en amor. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Gloria al Señor. Le damos gloria a Él. Nos hacemos uno con Él. Somos uno con Él. Y en todo lo que Dios ha hecho, amados hermanos, nosotros queremos hacer notoria su fidelidad con nuestra boca, exaltar esa fidelidad del Señor, cómo Él nos ha guardado, cómo Él nos ha traído, cómo Él nos ha sostenido, cómo nunca nos ha abandonado, cómo nunca nos ha dejado sin terminar de atravesar una situación y cómo nosotros ahora queremos, en medio de estos tiempos que parecía que iban a venir más fáciles y se volvieron de nuevo difíciles o más difíciles, pero nosotros, como nunca, también nos enfocamos en Él, nos aferramos a Él, lo tomamos a Él, nos hacemos uno con Él en el servicio, en su obra y en todo aquello a que Él nos llama en este tiempo. Y le damos gracias al Señor, amados hermanos, gracias al Señor, porque su palabra nos dice que toda su obra es hecha con fidelidad. En el Salmo 33, el verso 4 dice, toda su obra es hecha con fidelidad. Y nosotros podemos declarar eso en nuestras vidas, que toda su obra es hecha con fidelidad y para siempre, eternamente y para siempre. Así que el Señor, ¿verdad?, nos ayude, nos dé luz, nos dé amor y que nosotros podamos siempre mantenernos fieles al Señor, que es nuestro Dios fiel, que nunca cambia. Gracias, Señor. Te quiero dar gracias en esta mañana, Señor Jesús. Gracias, Señor, por poder conocerte cada día más, conocer quién tú eres, ese Dios fiel eternamente y para siempre, que permaneces, que no cambias,
que eres bueno y misericordioso con nosotros, Señor Jesús. Gracias por toda tu obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, en cada hermano, en la iglesia. Gracias, Señor Jesús. Y te rogamos unidos con un solo corazón que nos des la gracia y la fortaleza de nosotros ser fieles para ti cada día hasta el fin, Señor. En tu nombre precioso. Amén.